mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristiana Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN. Vamos a hablar de literatura, porque este es el mes de los libros, lo hemos dicho, ya nos dejamos de lado eso de que el 23 de abril es el Día del Libro, es el mes de los libros. Y hay un montón de actividades que se están desarrollando, por suerte para nosotros, que no solo implican el tener a disposición fantásticas historias que ir descubriendo, sino que muchas veces poder compartir con sus autores, poder tener la posibilidad de meternos un poco en la cocina de cómo se hacen estas historias. Por ejemplo, yo les voy a contar que el Festival Penguin Providencia, que va a tener distintas actividades, va a tener este domingo 21 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia la charla Narrar desde Argentina. Ahí van a estar Dolores Reyes, Gabriela Cabezón y nuestra invitada de hoy, Agustina Basterrica. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. Hola, muchas Agustina. Gracias. Qué gusto que te hable. Gracias, igualmente. Vamos a hablar, por supuesto, de Las Indígenas, que es tu último libro, pero qué interesante además el pensar cómo es narrar hoy desde Argentina. Sí, tengo el privilegio de compartir carrera con un montón de escritoras y escritores excelentes como son Gaby, Dolores, no sé, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada, que ahora está nominada al Book Prize. La verdad que Argentina es un país lleno, la literatura es fundamental, es uno de los países con mayor cantidad de librerías Sí. y hermosas, bibliotecas además. Y universidades públicas, que ahora, bueno, estamos ahí con Milei y su y Conan, que le habla del más allá, Dios santo, pero lleno de talleres literarios, de eventos. Entonces estoy muy privilegiada por todo eso. Hay harto material para contar historias, además desde este lado del mundo siempre, ¿no? Porque se junta como nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, cómo además hemos ido evolucionando y cómo nos permea también todo lo que llega desde el primer mundo. Sí, vivimos en países, bueno, por lo menos Argentina, yo siento que es como muy desaforado todo, ¿no? Todo lo que pasa. Entonces, eso sin duda alimenta la imaginación, además de tener la tradición de escritores y escritoras increíbles como, bueno, Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Sara Gallardo, ¿no? Abelardo Castillo, gente que dio talleres, así que sí. Escribes desde lugares que de pronto son inusuales o hasta incómodos, ¿no? Gente que se come, que se alimenta de humanos. Ahora todos vamos a morir por la contaminación. Claro, y una especie de... Claro, lo que te iba a decir ahora, una mirada como que de una especie de fuerza, ¿no? Que no tenemos muy claro quién es ni para dónde va. Miradas bien futuristas. ¿Qué es lo que buscas ahí? Porque esas miradas futuristas hablan mucho de los presentes también, y también hablan del pasado, no tienen una especie de cáscara futurista, pero también hablan mucho del presente. ¿Cómo bueno, vas ligando esa voz? Una respuesta que tengo para eso es que te paso el teléfono de mi psicóloga que me dio el alta hace un montón de tiempo, porque es increíble. Ahora estaba investigando para otra novela que implica releer toda la Divina Comedia y estudiarla. Y se me ocurrió otra idea, que la nueva novela, digamos, no sería distópica y no sería tan oscura. Y se me ocurrió una idea para algo distópico. Entonces es como... como que va y para allá. No, y claro, y es como El Padrino. O sea, me quiero ir y me vuelve a traer la distopía. Y yo creo, a ver, una respuesta es como dije, me parece que Latinoamérica vive, son países desaforados, donde la violencia está, digamos, en miles de lugares, no solo económica, sino real, ¿no? Ser una mujer en Latinoamérica es difícil porque te pueden matar en cualquier momento, en cualquier lugar, te pueden violar, te pueden matar. Entonces, las amenazas están permanentemente, y por ahí lo que yo capto es ese pulso, ¿no? Ese pulso de la violencia. Ahora, súper interesante en este libro Las Indígenas, que es lo nuevo de Las Agustina. Indignas. Las indígenas. Estoy como día lunes. Las Indignas, de Agustina Basterrica, que plantea precisamente eso, el sentirse digno o no de estar en un lugar en el que se supone están protegidos de toda la contaminación ambiental, pero a la vez tienen que demostrar que son precisamente dignas de estar en ese sitio bajo la tutela, digamos, de alguna manera, de un ser bien oscuro, ¿no? Y que es una religiosa, que es algo que lo podemos extrapolar mucho a lo que puede pasar de pronto en el día a día, lo que ha pasado con las religiones en el mundo entero.
Totalmente. Sí, también un comentario sobre lo que es el patriarcado, ¿no? Exacto. Esta cuestión de que, a ver, no solo, digamos, no es que los hombres son machistas y las mujeres no. Las personas son machistas en general y hay algunas personas, entre ellas mujeres y hombres, que se van deconstruyendo y van entendiendo lo que es este sistema que es opresor, ¿sí? Que es un sistema que permite que sucedan cosas como que un grupo de varones viole a una mujer en la calle, cosa que no sucede al revés. Yo no conozco en ningún momento de la historia de la humanidad que haya un grupo de mujeres que vayan a violar a varones a la calle, ¿no? Y eso habla de lo que es el patriarcado. Hay de alguna manera un permiso para hacer eso. Entonces, eso es un poco lo que también trabajo en el libro, ¿no? Eso como de la superioridad, ¿no? Del sentir que tenemos como, no sé, la iluminación para poder imponernos al otro. Sí, las ilusiones de privilegios, que es un poco lo que hacen en los grupos coercitivos que los conocemos como sectas. Exacto. Que, digamos, el límite con algunas religiones es, ¿no?, medio borroso. Absolutamente, sí. Que, digamos, porque yo me preguntaba cómo hay gente inteligente, culta, etcétera, que es cooptada por estos grupos. Y tiene que ver con que primero tenés que estar vulnerable. Sí. O sea, se murió alguien, no sé, te pasó algo, estás vulnerable. Y después hay un montón de mecanismos de manipulación para que vos cambies tu manera de pensar. Entre ellos, bueno, el miedo, ilusión de privilegio, de bueno, si te sacrificás vas a llegar a un nivel superior, el Dios, exacto, o un nivel superior, etcétera. Cambiarles los nombres, vestirlos iguales. Y aparte hay un tema que nos olvidamos, que eso yo lo trabajo en Cadáver Exquisito, la novela donde la gente come gente, que es somos animales, nos olvidamos. Entonces hay una cuestión instintiva de querer pertenecer a una tribu, porque tenés más chances de sobrevivir si perteneces a una tribu que no. Entonces eso también está con el tema de los grupos coercitivos, ¿no? Y eso lo podríamos, o no sé cómo lo ves tú también, ¿no?, trasladarlo, porque hablábamos de religiones, sectas y estos grupos, ¿no?, a una situación política incluso. Cuando llegamos a situaciones en las cuales, claro, hay un germen como para que aparezca cierto movimiento político, que yo creo que en Latinoamérica lo estamos viendo muchísimo, que es, más allá de las posiciones que tenga cada uno y es libre de hacerlo, pero son sistemas coercitivos, ¿no? Sí. Sí. Está pensando en Milei también, ¿no? También, sí. Ni hablar. No solo en él, pero también. Sí, y tiene que ver con cosas por ahí más sutiles y más difíciles por ahí de cooptar o de entender, que tiene que ver, bueno, con las redes sociales y cómo con la gente, por ejemplo, no cuestiona nada, ¿no? Y entonces está el tema de la fake news. Bueno, una pariente mía que no la voy a nombrar. Muy jóvenes. Y tiene que ver con lo que estabas mencionando del sentirse parte, porque de pronto el compartir algo que me parece que, por un lado, puede estar de acuerdo a lo que yo pienso, o puede yo sentir que es provocador y que puede generar algo, yo lo comparto porque quiero sentirme parte de, oye, te estoy dando información de primera mano, no me importa si es verdad o no. Claro. Claro, a ver, a mí me parecía que hacía falta un cambio en Argentina, pero no este cambio radical, o sea, no este cambio donde se está destrozando todo directamente. Pero bueno, también el pueblo votó, el pueblo estaba harto, estaba cansado de lo que ya estaba y bueno, y votó. Así que, no sé, veremos las consecuencias. Vamos a terminar como en tu novela anterior, comiéndonos todos. Ay, por favor, que no, por favor, que no. ¿Cómo es tu proceso, digamos, entre novela y novela, entre publicación y publicación, respecto a, tienes una, por ejemplo, disciplina de trabajo en la escritura, esperas algún momento, dejas macerar un poquito los textos y los retomas, vas picoteando un texto con otro? ¿Cómo trabajas ahí? Sí, a ver, no soy de esos escritores tipo Stephen King, que lo admiro profundamente, que escribe 8 horas por día, no, pero sí lo que me pasa es que estoy
24 horas, diría, conectada con la literatura. O sea, si no estoy leyendo, estoy escuchando un podcast de literatura. Si no estoy haciendo eso, estoy corrigiendo textos. Digamos, siempre estoy conectada. Y a mí lo que más me cuesta es encontrar cómo voy a contar la historia. Porque la historia, la idea, digamos, ya se escribió sobre sectas, sobre canibalismo, sobre... Sí. Lo más importante para mí es el cómo, porque ahí puede estar lo novedoso, a pesar de que yo no creo en la originalidad, digamos, porque ya está todo escrito, ¿no? En todo caso es una reescritura, pero la manera en la que lo voy a contar, quiero que sea la mejor manera. Y para llegar a eso me lleva un montón de tiempo, me puede llevar años, meses, porque necesito encontrar las piezas claves para contarlo. Con Las Indignas lo que me pasó fue que en el 2018 fui a la Feria de Cusco y yo estudié Historia del Arte, entonces obviamente amo el arte, fui a un monasterio a ver el patrimonio de arte cusqueño que tienen y era súper siniestro el lugar y salí de ahí diciendo tengo que escribir algo sobre monjas. Yo fui a un colegio de monjas alemanas. Entonces ahí la primera pieza fue el lugar en Cusco. La otra pieza fue mi propia experiencia de vida. Eso fue en el 2018. La otra pieza fue recién en el 2020 que leímos en los talleres de lectura El Quijote y ahí hablan de la Hermandad Sagrada. Y después leí 2 libros, Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que habla de cómo se crearon los pesticidas y las consecuencias, o sea, no hay más animales, por ende Primavera Silenciosa, y Calibán y la bruja de Silvia Federici, que habla de, bueno, por qué a lo largo de los siglos quemaron mujeres acusándolas de brujas. Entonces, con esas piezas recién me senté a escribir en el 2020 y se me había ocurrido en el 2018. Pero es, bueno, ¿cómo voy a encarar esta historia? Sí, claro. Voy a escribir sobre monjas católicas, que ya se escribió un montón, o sea, o cómo lo encaro. Bueno, ahí entró la distopía, que no empezó siendo una novela distópica, empezó siendo una novela, bueno, no sé. Después me llevó la distopía. Porque todo te lleva para allá. Porque todo me está llevando para ahí. Sí, Agustina Basterrica, pero hay algo también que es muy interesante de Las Indignas y de cómo lo estás contando ahora, cómo se van sumando los elementos, que me hace acordar el que tu personaje maligno, lo voy a decir yo, sea una superiora, en este caso de alguna manera. Me hace acordar que en unos días más se va a estrenar también en Argentina la película Caminemos Valentina, que tiene que ver, ya vamos a estar hablando de ella también porque está Silvio Calle se metía, tiene que ver con un caso de abuso de superioras franciscanas en una iglesia que es el único caso que ha llegado al Vaticano. En un país que era súper católico, que tiene al Papa y que tiene un presidente que se juntó con el Papa después de haber dicho que era el diablo en la tierra. ¿Cómo le das vida a un personaje así de oscuro, claro, en medio de una sociedad que se supone que es tan creyente y que tiene al símbolo más grande de la Iglesia Católica siendo un compatriota? La Iglesia Católica. Bueno, yo me crié en esa religión y tengo varias cosas para decir. Primero, no creo en las religiones. Creo que uno puede conectarse con, sabemos, la divinidad, Dios a Dios, como le quieras poner, de manera directa. Después, no puedo comulgar con una institución donde las mujeres nunca van a llegar a ser papas. Después, me parece que es la inmobiliaria más grande del mundo. Y después, bueno, no sé, es un puesto de poder, claramente. Independientemente de la fe de la gente, el respeto, y está lleno de gente dentro de la Iglesia Católica que hace cosas increíbles. Pero bueno, en general, tampoco estoy de acuerdo con esta cuestión de si sos gay, por ejemplo, no podés estar en la iglesia. O sea, el mensaje de los grandes líderes y lideresas espirituales es el del amor, que es algo que también trabajo en la novela, sin nunca jamás usar la palabra amor. Y digamos, ¿qué importa el género de la persona que ames? Importa el amor en todo caso. Entonces, en nombre del amor,
los seres humanos hicieron cosas tremendas como quemar mujeres, como torturarlas. Bueno, la dictadura militar en Argentina, digamos, estaba llena de sacerdotes en las cámaras de tortura, ¿no? Y médicos y un montón de gente cómplice de la gente que mataron y torturaron. Entonces, bueno, los abusos y la perversión, porque seas católico, digamos, no te pueden estar. Y de hecho está lleno de casos de sacerdotes abusadores, pedófilos, que las monjas, digamos, eran cómplices de eso. Exacto. Claro. Entonces me parece que es una institución que debería revisar mucho. Revisar y revisar y revisar, pero bueno, no es parte, me parece, del espíritu, ¿no? Sí, en este caso es un elemento más nomás dentro de la novela, pero ¿no has tenido, por ejemplo, así como reacciones en el país? ¿Cómo es posible? Porque de pronto aparecen grupos puristas. No, sí me pasó con una lectora mexicana que me dijo: vos que sos heterosexual, ¿cómo vas a escribir sobre dos mujeres que tienen sexo? Y yo le dije: vos, ¿por qué asumís que soy heterosexual? Primero, que porque estoy casada con un hombre, o sea, y después, ¿por qué no? ¿Por qué no podría? ¿Por qué no podría? O sea, ¿cuál es el problema? Y después hubo una editorial, que no voy a decir de qué país es, o sí, lo puedo decir, Rusia, que van a, digamos, tachar partes, porque tiene una ley, yo no sabía, tiene una ley en contra de todo lo que sea LGTB+. Entonces tienen que tachar... Lo censuran, derechamente. Sí, censurar partes de la novela. Ah, qué fantástico, Rusia, mira. 2024. 2024. Siglo XXI. Pero no tuve ninguna reacción por ahora de grupos así, porque también lo que yo trabajo es el tema del fanatismo, ¿no? Sí, pues. Creo que es una de las cosas que más miedo me da, alguien fanático que es capaz de matar por una idea, en nombre de Dios. O sea, el Dios en el que yo creo es un Dios de amor, no jamás te diría mata a alguien, porque creo que somos todos desprendimientos de esa energía. Entonces, la otra persona también es sagrada, la vida de esa persona también es sagrada. Y no, el fanatismo te lleva a lugares te puede llevar a lugares muy oscuros, digamos. Los fanatismos por de los supuesto. que sean, a lugares irreconocibles. Pero lo más triste es que de pronto en estas sociedades todos en algún momento nos podemos volver muy fanáticos, es cosa de mirar las redes sociales. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Las redes sociales habilitan esta cuestión de esta violencia permanente, ¿sí?, con otros, porque claro, tenés el anonimato, entonces decís cualquier barbaridad. Y el tema del pensamiento crítico, ya como les decía, digamos, si vas a leer algo, busca otras miradas sobre eso que estás leyendo y no aceptes incondicionalmente todo lo que te llega, porque, no sé, me parece que bueno, esto de las fake news y hay que tener un pensamiento crítico. Mira, que a propósito de lo que mencionábamos de las reacciones de la gente, de cómo puede entender de pronto lo que se dice, nos escribe un auditor y dice: ¿cómo puede entender alguien que está declarando que el mundo hoy permite las violaciones? Que existan actitudes despreciables como las violaciones no significa que este mundo las permita. Ah, ¿no? Es que las permite. Las permite. A ver, no sé cómo te llamas, pero Hernán, te voy a dar un caso en Argentina que sucedió en el 2012, no sucedió, o sea, hace millones de años. A una mujer embarazada de 8 meses, su pareja la quemó viva, la prendió fuego. ¿Sí? Sí. Y el juez le dijo a la familia: la mató porque la amaba demasiado. Claro. La mató porque la amaba. Crímenes pasionales. Claro. Eso pasó en el 2012, Hernán. Claro. No en 1408. No es la bruja de Salem, no, ahora, anteayer. Y acá en Chile pasa. Estoy buscando aquí un dato. Pasa, aquí lo tengo para Hernán y para todas las personas que nos están escuchando. La semana pasada, Chile, nuestro puerto, acusaron a un trabajador portuario de violar a su hija y embarazarla durante años. ¿Qué dijo el abogado defensor? Estaban enamorados. Dios. ¿De verdad se cree que hay cosas que no se permiten? Esas son las reflexiones que de pronto uno tiene que tener. Totalmente, y cuando tenés un titular que dice: tenía la pollera demasiado corta, claro, ¿qué estaba haciendo de noche?
¿no? Porque estaba sola. Cuestionamiento a la víctima, ¿no? Claro. En cambio de enseñarle a los varones a no violar, se les enseña a las mujeres a defenderse y a protegerse y a ocultarse. Claro. Eso habla de una sociedad que avala la violación. ¿Sí? O explícame, Hernán, por qué en Ciudad Juárez matan a millones de mujeres y las tiran en el desierto y no pasa nada. O sea, claro. Porque está la policía metida, porque están todos metidos. O sea, en este país, de hecho, tuvieron que crearse, no hace muchos años, una ley Antonia, que habla del suicidio femicida. Ha tenido que crearse últimamente leyes de abuso laboral y acoso laboral, la ley Karin, por ejemplo, precisamente porque se permiten estas acciones. No quiere decir que se avalen, no es lo mismo. No estamos diciendo que las aplaudamos, que nosotros decimos, ¡ay, señor, por favor, venga a violar! No. Pero se permiten porque se dan las condiciones para que esto ocurra. Cuando tenés programas donde siguen objetivando a las mujeres, ¿no? Y poniéndolas como, no sé, íconos sexuales, o, digamos, eso de alguna manera va construyendo ese aval, ¿no? Porque los varones ven a las mujeres como, bueno, objetos sexuales, desechables, etcétera. Y por eso pasa lo que pasa. Y si no querés ir a la violación concreta que sucede, hay cuestiones, por ejemplo, ahora muchas escritoras ecuatorianas denuncian que en una feria hay un escritor que acosó a un montón de escritoras. Ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Escritores que acosan escritoras en ferias, por ejemplo. Y como tienen poder, ¿no? Por ahí no lo pueden denunciar con el nombre o no pueden hacer nada o lo que fuere. Entonces está lleno de ejemplos. Y si no querés ir a eso, también te puedo decir que ahí está lleno de libreros. Yo soy amiga de un montón de libreros que me dicen que todavía hay varones que no quieren leer libros escritos por mujeres. Claro. Entonces, ¿qué importa el género de la persona que lo escribió? A algunas personas sí les importa. Es verdad, qué increíble que todavía se esté pasando. Por eso lo importante es que estas reflexiones las tengamos cada uno de nosotros y que partamos con la educación desde la casa, para que estos contextos no se den y que los vayamos amplificando. Agustina Basterrica, tremenda conversación, tremendas reflexiones, y si usted se quedó con ganas de conocer más de Las Indignas, les cuento que en medio de esta celebración del mes del libro que estamos contando, Agustina va a estar mañana es sábado, no, pasado mañana. Pasado mañana a las 6 de la tarde en la Sala Mayor, esto es la Fundación Cultural de Providencia, aquí cerquita, en Avenida Nueva Providencia 1995, presentando este libro, y la entrada es gratuita, así que es una actividad para que vayan todos. Hernán, anda. Sí, le iba a decir a Hernán, venite, Hernán. Conversemos con calma. Claro, hablemos de esos diálogos. Exactamente. Y además, como lo decíamos también, está la actividad del día domingo 21 a las 6 de la tarde en el mismo lugar, donde se va a hablar desde la narrativa desde Argentina. Muchas gracias por tu tiempo, Agustina. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que esté muy bien. Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.